Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Noguera, soy del Colegio Nuevo Gimnasio Los Socobos y esta es mi segunda entrega de Octopus Work de trigonometría, en la cual hablaremos de un tema que pues a lo largo de la materia es bastante importante para el desarrollo de otro tipo de temáticas un poco más avanzadas, y son las razones trigonométricas, hoy específicamente secante y cosecante, que digamos que son no tan sonadas, pero pueden llegar a complicarte la vida si en un ejercicio te las preguntan, porque por ejemplo en nuestra calculadora no aparecen y ya desde ahí podría ser un punto como digamos que juegue en nuestra contra en algún ejercicio o en alguna prueba. Entonces hoy hablaremos un poco de ellos y digamos que pues dialogaremos acerca de sus propiedades, sus transformaciones, para digamos que quitar este miedo que tenemos en torno a lo que es las dos funciones. Bueno, en primer lugar tenemos que tener claro que la función pues se expresa como función x es igual a secante o cosecante de x para ambos casos. Son funciones opuestas entre sí y digamos que en la calculadora no aparecen por no ser de las tres principales. Sin embargo, esta es equivalente, secante de un ángulo es equivalente a 1 sobre coseno del ángulo. Entonces, por ejemplo, si queremos hallar digamos, la secante del ángulo de 30, no vamos a encontrar ninguna que nos indique eso. Sin embargo, si ponemos fracción 1 coseno del ángulo, en este caso 30, nos va a arrojar el resultado. Yo se los recomiendo que para, digamos, que evitar errores por la diferencia en calculadoras, apliquen en vez de la razón como fracción, la razón como división. Entonces 1 dividido coseno, ahí ya nos pone automáticamente el paréntesis de 30 y tenemos que es 1.15 infinito. Entonces ese sería el valor de secante para el ángulo que buscamos. Ahora sí procedamos a hablar un poco de las propiedades y de todo lo relacionado a las mismas, que digamos que considero que llega a ser importante a la hora de, por ejemplo, ver un ejercicio práctico. En esta hoja les presentamos algunos de los que pueden aparecer. Digamos que si conocemos las propiedades es un poco más fácil determinar ciertos ejercicios, como por ejemplo si nos pidieran a partir de la gráfica de la función cosecante en el intervalo determinado de determinar los valores de x. Este es un ejercicio que puede pues, aparecernos en múltiples pruebas, y a pesar de que se pueda hacer, digamos, que de manera matemática, si conocemos las propiedades nos va a ser mucho más fácil, digamos, que descartar ciertas opciones y conocer el camino indicado para seguirla. Entonces ahora sí procedamos a, digamos, que conocer estas propiedades de las cuales hablamos. Entonces, en primer lugar tenemos que el dominio de la función secante corresponde al conjunto de números reales donde x de coseno de x no se anula, porque pues digamos se es conocido que hay ciertos valores o ciertos grados, ya sea en el sistema sexagesimal o en el sistema de radianes, en los que coseno va a equivaler a 0, es decir, anulado. Entonces, donde esto no ocurra, se determina que es el dominio de, digamos, que de la función. Entonces aquí se podrían identificar algunas asíntotas en el eje X, como lo son menos 3 pi medios, menos pi medios, 3 pi medios y más. Y esto, digamos que en muchos libros de contenidos lo resumen en la fórmula de 2n menos 1 por pi medios. Que para quienes no sepan, esto de 2n menos 1 va a decir los números, o sea, indica como 2n indica los números impares, y esto pues nos dirá que son los impares relacionados a pi medios. Y pues este es, digamos, que la parte del conjunto a la que no pertenece. Entonces sería dominio, pertenece a los reales, a excepción de, digamos, que de estos paréntesis, pero pues como les digo, para no complicarse la vida, simplemente son los números donde coseno está anulado. En segundo lugar tenemos que el rango de la función secante es menos infinito, menos 1, unido a 1, infinito. ¿Esto qué quiere decir? Esto puede llegar a ser confuso porque varía totalmente en cómo son las funciones que anteriormente hemos conocido, como seno, como coseno y como tangente, debido a que aquí hay una particularidad que es la tercera propiedad, y es que no interseca el eje X. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Digamos que esta unión que nos plantea el conjunto nos indica algo más o menos así. Como pueden ver en la imagen, hay determinado rango que está vacío en el cual la función no pasa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un máximo y un mínimo. Sin embargo, eso se les explicará más adelante que veamos la propiedad. Entonces nos quiere decir que el conjunto donde es válido es en todo el infinito partiendo de 1 y todo el infinito partiendo de menos 1, ¿ok? Bueno, la cuarta propiedad es que no interseca el eje Y en 1, diferente a como conocemos en seno, conocemos en coseno. A no ser de que exista una transformación, no hay probabilidad de que la función original
pase por el punto número 1 en el eje Y. Y esta es una de las grandes diferencias, además de la evidente forma con las otras funciones. La quinta propiedad es que el periodo es 2pi. Si ustedes tienen claro el concepto del periodo, esto ya va a ser evidente para ustedes. Sin embargo, para quien no lo tenga claro, esto quiere decir que los valores de la gráfica se repiten en intervalos de longitud pi. Y esto, pues, digamos que si lo vemos de una manera un poco práctica, podría significar que la secante de x va a ser igual a la secante de x más pi, igual a la secante de x menos pi, porque como sabemos que este es el periodo, digamos que se va a reconocer la misma figura en dichos puntos de la gráfica.